leyendo en la biblioteca. Entonces, como bien decía Marcos, la lectura es algo que tenemos que fomentar desde que los niños son muy, muy pequeños. No hay 1, 2, 3, 4, la edad ideal es a los 7 años, la edad ideal es a los 5 años. No, desde que son recién nacidos, desde que acaban de nacer, se les puede empezar a leer. Hay una frase que circula por ahí, yo soy mala para los nombres, no sabría decirles quién la dijo, pero dice que un lector se hace en los brazos de un padre o de una madre. Uno aprende a disfrutar de la lectura sin entender de qué se trata, sino que relacionándolo con ese momento afectivo que disfruta en la noche, en el momento de recreación con la mamá o con el papá. Que el papá se tome ese tiempo para sentarte en las piernas, para leerte, para irte señalando el texto, para hacerte las voces de lo que dijo el lobo cuando llegó. Viste que el gato llegó corriendo muy feliz. Eso es lo que hace que un niño se enamore de la lectura. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de pertenecer a una familia lectora, pero también tenemos que entender que mucha población guatemalteca no sabe lo que es que en su casa haya un libro. Son recursos caros. Y luego, aun cuando haya, no todo el mundo tiene acceso a la lectura en su idioma, por la diversidad de idiomas que nosotros tenemos en Guatemala. Imagínense ustedes estar uno en una biblioteca gigantesca con cientos de miles de volúmenes de libros en sueco, en checo, en ruso. Diría uno qué desperdicio si no entiendo nada. Pues igualmente nosotros no tenemos una producción de textos en los idiomas nacionales. Entonces, la gente que quiere desarrollar esa identidad a través del idioma no tiene recursos tampoco para poder fomentar su idioma. Y, y es definitivamente una habilidad mucho más compleja leer en un segundo idioma. ¿Ya? Entonces, ahí hay un elemento también que nos va afectando el poder lograr esa comprensión de la lectura y en consecuencia lograr ese hábito de la lectura. Así es. Yo creo que alguna experiencia que en lo personal yo tuve con mis hijos, puede que desde pequeñitos yo les leía una página diaria de un libro. Generalmente uno empieza con Platero y yo, ¿verdad? Que es lo clásico que uno empieza a leer cuando está estudiando. Pero entonces esa página diaria que les leía, al terminar, a veces eran casi 2 o 3 parrafitos pequeños, entonces una explicación de qué se trataba, por qué, qué había pasado, como que recrearles el ambiente un poquito. Y eso ya los iba motivando a ellos a de que al otro día, papá, ¿qué pasó, verdad? La lectura, ¿verdad? Y así hasta que llegó el momento en que ellos eran los que ya empezando a aprender a leer y todo, ya leían, ya uno ya los apoyaba que complementaran las palabras que no podían. Yo creo que esa es una forma, como dice usted, en la casa, empezar a sembrar esa semilla en los niños. Sí, definitivamente. Nosotros, y cuando digo a nosotros me refiero a las generaciones que ya pasamos varias décadas, no vamos a decir cuántas, pero ya varias. Creo que tuvimos una gran ventaja sobre la que tienen, sobre los niños en la actualidad. Y es el hecho de que muchos de nosotros crecimos en nuestra casa con el acceso a una revista Selecciones, a una revista Escuela para Todos, que tenía diferentes noticias, reportajes, historias, chistes. Eso creo yo que nos permitió a nosotros en buena medida tener acceso a un material de lectura que se adaptaba poco más o menos a nuestra realidad. Hoy por hoy el asunto es que muchas veces el acceso a la información que tienen los niños, los jóvenes, es o la televisión o el internet. Y recuérdense ustedes que el asunto de la lectura a través de los medios electrónicos es que tiende a ser mucho más rápido. O sea, la gente va cliqueando de un lado para otro porque lo que está buscando es la rapidez en ese proceso. Además, a nosotros, por lo menos en mi caso, el castigo era quitarle a uno la televisión. Yo sí crecí con televisión y cuando uno se portaba mal y hacía algo incorrecto, el castigo era quitarle la televisión. Entonces, ¿qué le quedaba a uno?
Si estabas en época de escuela, no siempre podías salir a jugar a la calle porque tenías que hacer deberes. Entonces, después de los deberes, sin televisión, ¿qué te quedaba? La mitad del tiempo estabas con tus hermanos, medio bien, medio peleábamos, porque esa era nuestra mayor entretención, pelear con los hermanos, no nos quedaba de otra más que entretenerte leyendo. Sí. Entonces, tuvimos esa ventaja sobre la cual están ahora los niños que en la actualidad no tienen esa posibilidad. El movimiento es mucho más rápido. Yo comento que yo sí algo lamento de mi vida adulta, adulta responsable, es haber dejado de viajar en servicio público de transporte. Les digo yo que yo saqué la universidad leyendo en las camionetas y todo el mundo, no, que se te va a desprender la retina, que nos quede todo el tiempo que iba a la universidad. Imagínense, yo vivía en Misco, el recorrido para la universidad era, sí, creo que salía un día antes y leía y hasta hacía las tareas en la camioneta porque iba leyendo y hacía mis anotaciones a lápiz para poder luego solo sentarme y recuperar las ideas que habían surgido mientras iba leyendo. Los niños, los jóvenes hoy no tienen esa posibilidad, ya a los 16, 17 años, cuando ya van al bachillerato, van en el bus, como salen temprano van durmiendo, ya cuando van a la universidad ya tienen que manejar, entonces ya no tienen esa posibilidad. Entonces creo que el esfuerzo debe ser mayor. El punto es que si la realidad es diferente, el esfuerzo para acercarnos a la lectura tiene que ser mayor. Yo discuto con algunos maestros cuando les pregunto, ¿por qué creen ustedes que los niños ahora no leen? ¿Por qué creen que tenemos resultados tan bajos en lectura? Sí, es que los papás no colaboran, pero es que no es responsabilidad de los papás. Si bien es cierto, como dice Marcos, para un niño es fundamental esa relación con la lectura en el seno familiar, es que la responsabilidad de enseñar a leer y escribir y desarrollar la competencia de lectura y escritura es responsabilidad de la escuela. Y el problema cuando nosotros nos vamos a ver esos resultados es que por alguna causa creemos que el aprendizaje de la lectura es como por arte de magia. O sea, les hablamos a los niños que leer es bonito, que leer es interesante, que leer les va a servir y en algún momento ellos van a desarrollar la competencia lectora. No, eso no es así. Al niño hay que acercarlo a la lectura, temas que le gustan, temas adecuados a su edad, temas apropiados al nivel de comprensión que ha alcanzado. Hay que leerles cuando ellos no han alcanzado esa competencia. Hay que mediar entre el texto y ellos. Hay que asegurarse que ellos logran la fluidez, ojo, no la velocidad, la fluidez lectora que es absolutamente necesaria para la comprensión. Y a partir de ahí, realizar un esfuerzo fuerte, constante, de enseñarles las estrategias para comprender un texto. Si yo estoy leyendo un texto narrativo, si yo estoy leyendo una historia, no lo puedo entender si no sé quién es el personaje principal. Me tienen que enseñar a encontrar el personaje principal. Yo no voy a entender una historia si no sé en qué contexto se está desarrollando esa historia. Cuando a mí una narración me dice, sí, la catedral tenía tantos pilares, era de un blanco hueso, matizada con tal y tal cosa, sirve para construir ese escenario en mi mente, pero tienen que enseñarme a depurar esa información para poder entender. La verdad es que nosotros hacemos como sistema educativo en Guatemala un esfuerzo grande porque los niños aprendan a decodificar. Y vemos a los estudiantes en primer grado que son capaces de decir en esta palabra donde hay una M, una A, una P y una A, dicen mapa. Y de, ya sabe leer, qué maravilla. No, ese niño no sabe leer. Ese niño apenas sabe decodificar. Y esa palabra tiene que instalarse en lo que De Hein llama su caja de palabras para que se convierta en un conocimiento tan automatizado que cuando él la vea, la pueda abstraer y no necesite decodificarla con un sino que pueda decir mapa. La fluidez lectora es lo que nos asegura que en el cerebro permanece la palabra el mapa de Guatemala es de 5 metros cuadrados, por ejemplo, si está describiendo una gráfica de un mapa. Si el niño está decodificando ese ma, a, cuando llega a 5 metros, ya se le olvidó que decía al inicio.
Y cuando nosotros interrogamos, me refiero a quienes estamos metidos en este asunto de la lectura y la escritura, interrogamos a los docentes. ¿Y cómo hace usted para lograr la fluidez lectora? Yo les digo que lean. Sí, pero usted les tiene que enseñar. Usted tiene que ser el modelo. Usted tiene que tomar el libro y decirles a los niños, mientras en Guatemala estaba la batalla de tal o cual y tal, bien, el niño tiene que ver que uno hace entonaciones, que uno hace gestos, que uno vive, que uno respira, que uno huele la lectura. Tiene que verlo. Si no nos ven leer, por muchos sermones que les demos, no van a leer. Y una vez que ellos entienden, ah, bueno, sí, si mi maestra lee, si mi mamá lee, si mi papá lee, si la directora lee, si mis compañeros leen, después de eso tenemos que pasar a enseñar las estrategias. A ver, si aquí me está diciendo, la nave era muy poderosa, podía alcanzar una gran velocidad, incluso de 200 kilómetros por hora. De esa información, ¿cuál es un hecho y cuál es una opinión? Los 200 kilómetros por hora son un hecho. Muy poderosa, eso es subjetivo, eso es una opinión. Para mí puede ser muy poderosa, para otra persona no. Hay que enseñarles a analizar la información, a meterse en la información. Si no logramos eso, no van a comprender. Si no comprenden, no van a disfrutar lo que leen. Si no disfrutan lo que leen, el nivel de comprensión no llega a un ejemplo clásico que usamos. ¿Por qué nunca leemos el contrato de la tarjeta de crédito? Porque no lo entendemos. Qué pereza, la letra es chiquita, ¿ya? Entonces, hay niveles. De hecho, el enseñar la competencia lectora no solo se basa en leerles cuentos, en leerles historias. Hay que leer textos informativos. Tienen que leer, por ejemplo, sobre los personajes de su país, actuales e históricos, lugares de su país, porque son importantes. ¿Cuántos de nosotros conocemos y hemos leído información, por ejemplo, sobre cómo se construyó la Torre del Reformador? Solo nos sirve de referencia. Ah, de ahí para abajo está la zona 10, de ahí para arriba está la terminal. Pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto mide? ¿Por qué la construyeron? ¿A qué hace referencia? La conexión que hay entre la Torre del Reformador y la Avenida de las Américas. ¿Por qué? Y cuando leemos historia, sobre todo de nuestro país, obviamente, nos enamoramos más de nuestro país porque entendemos por qué, como dice la presentación del museo, por qué estamos como estamos. Y el conocer eso nos da la motivación para leer sobre otros países. Yo bromeo al respecto porque les digo yo nunca he estado en París, pero si me paran en el centro de París no me pierdo, porque he leído como 3 veces La Dama de las Camelias y la descripción que hace de París es extraordinaria, me fascina, es uno de mis libros favoritos. Entonces nosotros conocemos realidades, verdades, lugares, otros tiempos a través de la lectura. Y la persona que tiene esa posibilidad es una persona que analiza, que piensa, que vive la ciudadanía activamente. Y eso lo necesitamos en este país. Y la persona que tiene esa posibilidad. No te oímos. Yo sí oigo. Ah, yo no la oigo. Permíteme, voy a subir. Vamos a ver si te escucho ahí. No, no te escucho. Yo no te escucho, Violeta. Marco, yo no escucho a Violeta. Parece que se está ¿Hoy sí? reconectando. Ahora Ah, hoy sí. sí. Sí, saber qué le pasó al micrófono. No, primero quiero agradecer a las 42 personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live y también para informarles que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook, se las voy a estar trasladando a Brenda en su momento. Me gustaría saber qué le recomendarías o qué sugerirías a los docentes que no leen, pero sí les piden a los niños que lean.
Yo cuando platico con los docentes, y si hay alguno de mis estudiantes que son docentes conectados, van a decir, sí tiene razón, si no lo dice. Les digo a los docentes, hacemos realidad eso de que el diablo predica y no se convierte. La palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. En realidad, es muy difícil. Es muy difícil si no tiene un referente que un estudiante desarrolle el hábito lector y el gusto por la lectura. Hace unas semanas, unos meses, yo tenía una conversación con alguien justo sobre el acceso que tenemos en Guatemala a los libros y que tienen los niños hoy por hoy a los libros. Y le decía, yo de mi infancia tengo guardada una imagen significativa. Yo estaba en cuarto primaria en una escuela pública, imagínense ustedes, hace casi 50 años. Y la maestra llegó y tengo la imagen presente sobre el primer escritorio de una de las filas, puso una fila así de libros. Y dijo, hoy les tengo una sorpresa, les voy a dar un regalo a cada uno. Éramos 44 estudiantes en cuarto primaria. Les tengo una sorpresa, les voy a dar un regalo a cada uno y llevaba aquí la pila de libros. Y nos regaló, de la editorial que en ese entonces tenía el Ministerio de Educación, un libro que se llamaba Junajpuech Palanque. Horrible el material del libro, horrible, estaba Yo impreso en lo papel tengo, print. Sí, yo lo impreso en tengo papel print, todavía. la verdad. Sí, O sea, nuevos ya eran amarillentos, sí, nuevos ya eran, la presentación física era espantosa del libro, horrible, de verdad, yo no sé, todavía tengo mi libro de Junajpuech Palanque, también. porque no fue, ahí está, lean, no, fue que agarrábamos una historia y la leíamos. Y ella nos hacía la representación, las voces y todo, pero todos leíamos. Y creo yo el mayor milagro que ella hizo con nosotros fue que jamás fue, fulano, ahora usted lee tal cosa, mengana, usted lee tal o cual. No, mañana la siguiente historia nos la va a leer de tal parte a tal parte, fulano, de tal parte a tal parte. Entonces, como uno sabía que su fluidez no estaba buena, le daba miedo trabarse, uno practicaba el día anterior para no hacer el ridículo, de verdad, delante de sus compañeros, le daba uno pena pasar ese clavo ahí. Entonces, uno practicaba la lectura, leíamos todos, lo disfrutábamos, lo discutíamos. Habían términos que no entendíamos. Yo no terminaba de entender qué era una cerbatana. Entonces hicimos lapiceros para tirarnos pelotitas, ya entendimos que lo disfrutábamos más, ya teníamos cómo asociar entonces lo que estábamos leyendo. Creo que esa ha sido una de las experiencias más milagrosas de mi vida con relación a la lectura. La profesora Amanda Maldonado de Samayoa, imagínense, todavía me recuerdo hasta de su nombre completo, hizo ese regalo maravilloso en mí. Ella leía, ella nos leía, hablaba de lectura con nosotros. Las deficiencias que nosotros pudimos haber tenido del sistema, de esa carencia de desarrollar la competencia lectora y escritora como tal, creo que ya la compensó con ese regalo afectivo de acercarnos a la lectura. Si ustedes son maestros, si ustedes quieren ser mejores maestros, denle ese regalo a sus estudiantes, léanles. Tenemos una situación, por ejemplo, en el caso de las maestras de preprimaria y maestros de preprimaria también, porque hay maestros de preprimaria, sobre todo en el área rural. Dicen muchas veces, no, mis estudiantes tienen comprensión lectora, yo les leo y me responden. No, esa es comprensión auditiva, momento. ¿Los está acercando a la lectura? Sí. ¿Les está dando un gran regalo? Sí. ¿Es bueno lo que está haciendo? Sí. Pero no es comprensión lectora. Porque la comprensión lectora pasa porque la persona es quien tiene que decodificar y comprender lo que está decodificando. ¿Ya? ¿Qué le diría yo a un maestro que no lee? Está haciendo un muy mal ejemplo. Usted tiene que ser un buen ejemplo, en todo sentido tiene que ser un buen ejemplo, pero en la lectura muchísimo más tiene que ser un buen ejemplo. Usted tiene que ser el referente, porque muy probablemente ese niño o esa niña en su casa nadie lee, porque probablemente son personas analfabetas. Todavía tenemos altos índices de analfabetismo. Entonces, nunca va a tener ese ejemplo en su casa. Yo conozco a una persona, trabaja en educación, es de Chimaltenango, y su historia es fascinante. Ellos son 2 o 3 hermanos, no recuerdo, lectores todos, y él su historia es
que quien les enseñó a ser lectores fue su papá. Y él tenía como 9 años cuando se dio cuenta que su papá era analfabeto. Su papá agarraba el libro y les contaba historias, les hacía como que estaba leyendo y ellos fascinados. Son de una aldea de Chimaltenango y ellos fascinados esperaban la hora en que el papá les contaba la historia. Hasta que ellos ya pudieron leer y escribir, se dieron cuenta que su papá no leía ni escribía. Y sin embargo, es una persona que trabaja y se rifa el físico por la lectura porque entiende la importancia de la lectura. ¿Ya? Entonces, más que dedicarnos a decorar la clase, más que dedicarnos a regañar a los estudiantes, más que dedicarnos a hacer una planificación bonita para enseñarle al supervisor, nuestra tarea es asegurar que los estudiantes que atendemos cada año se lleven esos regalos de parte nuestra. Y creo yo que la lectura y la escritura es un excelente regalo que les podemos dar a los niños. Disfrutar ese momento de leer una de las acciones muy buenas que en lo personal creo que se tomaron hace algunos años en educación fue dar el tiempo de lectura en cada jornada. Hubo buenas prácticas, hubo prácticas no tan buenas, pero creo que es necesario que el niño lea en la escuela todos los días. Todos los días. De hecho, consulten ustedes cualquier propuesta de mejora de vida y les dicen, tómate los 8 vasos de agua al día, camina, haz ejercicio por lo menos 4 veces a la semana durante 40 minutos, come saludable, no sé qué, y lee por lo menos 20 minutos al día. La recomendación siempre es, lee por lo menos 20 minutos al día. A mí me preguntan de dónde sacas tiempo para leer y les digo yo entro a trabajar a las 9 de la mañana y a veces llego al parqueo a las 8:15. Y ese tiempo antes de entrar a trabajar, yo leo. Y yo soy de las que me leo todo lo que puedo. Pero uno tiene que hacer el tiempo. Y una analogía que existe que a mí me gusta mucho es que dice, todos decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero si de repente estuviéramos enfermos y nos dice el doctor, usted hace 1 hora de ejercicio diario o se muere, sacamos la hora diaria para hacer el ejercicio. Entonces, si nos organizamos y nos proponemos 15, 20 minutos, 25 minutos al día, organizados, para leer, encontramos el tiempo para leer. Y si lo hacemos en familia, mucho mejor. Una cuestión. Hay lecturas de todo tipo, ¿verdad? Hay lecturas de toda clase. Digamos, qué sería recomendable en este caso? Porque así como puede existir la lectura escolar, los textos escolares, los que uno los tiene que leer por obligación para que aprenda algo, está la lectura, digamos, de los noticieros, el periódico, la revista, y está la literatura. ¿Cómo combinar estos 3 aspectos o a qué darle una mayor importancia o qué puede dejarle más producto al lector? Desde la perspectiva del maestro y del ejercicio docente como tal, yo les recomiendo que les lean todo tipo de textos. Léanles textos discontinuos, léanles textos narrativos, léanles textos informativos, pero también dejen que lean cosas que a ellos les gustan. Las Si al niño le historietas. apasionan los carros, perdón, Las historietas. que lean historietas. Lo comentábamos hace un rato, yo crecí leyendo Mafalda y en mi época yo esperaba que fueran saliendo, imagínense, pero ¡ay, ya salió tal libro! No sé qué. Entonces, dejen que lean lo que a ellos les gusta. Si a ellos les interesan los carros, déjenlos leer sobre carros. Si a ellos les interesan, qué sé yo, los caballos, déjenlos leer sobre caballos. Si a ellos les gusta leer sobre la moda, déjenlos leer sobre moda. La verdad es que la lectura tiene que ser algo que se disfruta. Yo, de hecho, tendría mis reservas sobre los libros obligatorios para leer, porque yo creería que esos libros obligatorios deberían de ser una opción de 4 o 5 títulos y que ellos elijan el que ellos quieran entre esos 4 o 5 títulos. Porque creo que es como que te obligan a ponerte un par de zapatos que no son tu estilo, que no van a tu necesidad, que no van a tus características. Si tú tienes pie plano, necesitas ciertas características en tus zapatos. Si tú tienes una lesión en el tobillo, hay ciertos zapatos que no puedes utilizar
por mucho que quisieras, no los puedes utilizar porque te van a hacer daño, te va a doler el pie. O porque nunca aprendiste a caminar en tacones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la lectura es igual. Yo, de hecho, cuando tengo que leer muchísimo por estudio, siento que no estoy leyendo. O sea, me leo libros completos sobre estudio, pero siento que no estoy leyendo, porque siento que no es algo que tengo que hacer por obligación, porque tengo que entregar una tarea, porque tengo que entregar un informe, por lo que estoy leyendo para establecer un producto, para obtener una calificación, para entregar un trabajo. Pero el momento para mí de lectura es cuando me permiten leer lo que me gusta, lo que me disfruto, lo que me relaja, lo que me permite separarme de los problemas, de la ansiedad, de la cotidianidad, del estrés y de todo lo demás. Igualmente, con los niños hay cosas que la gente se espanta y yo valoro la capacidad increíble que tienen las personas que escriben para niños. Es fabuloso. Hay un libro para niños, por ejemplo, que se llama El culete independiente. No, que cómo se le va a dar ese libro a los niños, ¿ya? Porque hace referencia al trasero. El culete se refiere a las pompas. No, que sí, que la palabra, que es un libro precioso y a los niños les encanta, porque es la historia de un niño que era tan malcriado que le daban una nalgada y hacía tal cosa y le daban una nalgada y no sé qué y le daban una nalgada. Muy relajado la narración. Y entonces un día de tantos le dice el culete, estoy harto porque el que se porta mal eres tú y el que recibe las palizas soy yo, el que recibe las nalgadas soy yo. Y entonces el culete se va y el niño se queda sin culete. Entonces no se puede sentar, no puede ir a la escuela, no puede subirse a la bicicleta, porque por malcriado se quedó sin culete. Entonces a los niños les encanta porque se identifican. Hay otro libro que se llama Fantasmas, monstruos y otros trapos sucios, una cosa así. Y es una dinámica de fantasmas y de monstruos, por supuesto no de pavor, pero tiene la dinámica de las 1001 noches. Entonces, cuando la primera historia va a la mitad, empieza la segunda historia. Termina la historia primera, pero la segunda está a medias, entonces te conecta para seguir leyendo la otra. Cuando va a medias la segunda, entra la historia 3. Entonces, cuando termina la historia 2, tú ya estás enganchado con la historia 3. Hace poco encontré un libro que me encanta, es informativo, se llama Todo sobre la caca. Y es un libro informativo sobre las heces fecales. ¿Cuánta cantidad de popó hace un elefante? ¿Cuánta cantidad de popó hace una ballena? Sí. ¿Cómo se ve el popó en el mar de las ballenas? Y a los güiros a ustedes les fascina el tema, pero es que quedan encantados con el tema. Imaginarse que un elefante hace 50 libras de popó al día, que el popó tiene ciertas características para los herbívoros, para los carnívoros, para los no sé qué, y uno solo va por la calle, bueno, algún perro ensució, hay que tener cuidado de no pararte. No analizas todo ese tipo de información. Yo creo que no hay un tipo de lectura que te sirva para todo. Creo que cada persona tiene que encontrar su lectura. Y ahí sí, la tarea de los padres y la tarea de los docentes es tratar de acercar al niño y a la niña con base en ese gusto que él pueda tener, en esas características personales que él pueda tener. Hay un libro precioso infantil que se llama El Libro Negro de los Colores. Es un libro bello porque está escrito en braille y lo que describe son los colores para personas ciegas. Entonces te dice, por ejemplo, que el color anaranjado es fuerte, es intenso, así como se sienten los rayos del sol en la piel, que puedes sentir que te arde, que no sé qué. Entonces activa otras sensaciones que la persona ciega no puede percibir, pero le describe de muchas formas los colores a esos niños. Ese libro es precioso también. Entonces yo primero no creo en recetar ni siquiera libros, porque un libro que a mí me puede parecer maravilloso a otra persona puede no gustarle. A mí me han recomendado libros y digo, no estuvo tan bueno, no me gusta. Recuerdo que voy a contar una maldad. Nadie se va a Mi papá, enterar, Brenda. sí, mi papá obviamente es una persona mayor y leyó el libro El amante japonés de Isabel Allende. Y mira, qué libro tan lindo. Y me habló, lo agarré y lo leí. Está bonito, ella escribe bonito y todo.
cuando lo terminé de leer, ¿te gustó el libro? Y le digo, sí, estuvo bonito. Lo que pasa es que yo siento que te identificaste mucho con él porque es la historia de una persona que vive un romance hacia el final de su vida, cuando ella es muy mayor. Yo todavía no estoy ahí, le digo, entonces todavía no me quiero identificar con él. Entonces, probablemente el mismo libro no nos ha llegado en el momento adecuado a las diferentes personas, ¿ya? Correcto. Yo conozco personas que hablamos maravilla y media del Principito. Hay personas a las que no les gusta el Principito. Entonces, Mm, es un libro que hay que entenderlo ya. Hay que buscar qué le gusta a la gente y hay que darle la oportunidad a la gente de leer lo que le gusta. Eso es importante. Y yo creo que exactamente. también cuando los niños empieza uno a orientarlos a leer, hay como que uno descubrir qué es lo que le gusta a los niños según la lectura que uno les va haciendo, pues porque Ujú. a veces a mí me tocó con uno de mis hijos, le empecé a leer un libro y ya a la semana me preguntaba, ¿y cuándo termina el libro? ¿Cuándo termina el libro? Entonces ya ahí a uno detecta pues de que es una lectura que no es muy de su gusto. Entonces apresuré la lectura, busqué otro libro, un poco más, otro tema. Y yo creo que preguntarles a ellos qué cosas les gustarían o detectar qué les gustarían y jalar libros que más o menos vayan en esa línea puede servir de mucho para que ellos le tomen cariño a la lectura también, pues porque sucede eso de que, como decíamos, si en el colegio o en la escuela le imponen a uno a leer un libro que de Sí. repente es así aburrido, María, por ejemplo, o que es Los Nazarenos o cosas así que son El mío Cid, textos muy largos, ¿no? el mío Cid. Sí, también, ¿verdad? La Sí. Ilíada, cosas así que son bonitos desde luego, pero dependiendo qué es lo que a uno le guste. Si a mí me gusta la cultura griega, por ejemplo, todos esos libros de mitología, yo me los devoraba, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que empezar como que a descubrir hacia dónde puede orientar uno a sus hijos. Y en los establecimientos educativos, pienso yo también, pues, de que, por ejemplo, darles una referencia a los alumnos sobre qué trata o cuál es la importancia o cuál es el lado bonito de un libro para que ellos se interesen, pues porque si solo le dicen, mire, para dentro de una semana tiene que tener leído Crimen y Castigo, pues obvio que uno lo va a leer a la carrera porque siempre va dejando las cosas a última hora y no va a entender nada. Efectivamente, sí. Correcto. Te cuento o les cuento que nos están sintonizando 71 personas, a las Ah, cuales les caray. agradecemos la sintonía. Y aquí hay un par de comentarios. Dice Brenda Lemus Gordillo que para ella María fue su castigo en la secundaria. Entonces, y dice, Imagínense, Brenda tenía que llamarse. Yo conozco a Brenda. Brenda hace un trabajo maravilloso en Purulá con la biblioteca, de verdad. Ella ha formado lectores. Ella tiene una cuota, por decirlo así, de lectores. El niño tiene que leer N cantidad de libros y se gana el premio que es venir a Filgua. Brenda hace un sí, trabajo maravilloso promocionando la lectura. Y Brenda tuvo suerte. Si te pusieron a leerlo en los básicos, tuviste suerte. A mí me pusieron a leerlo en sexto primaria. Les comentaba hace un momento justamente que para mí fue traumatizante tal vez formó en mí un mal concepto del amor, les decía yo, porque yo a los 12 años, obviamente, yo encima de todo fui potranquera, ustedes. No fui de esas patojitas que rápido le prestaron atención a los patojos. Entonces, pensar en el amor así tan ciego, tan sin sentido, y encima de todo la queda se muere ustedes y le cortan las trenzas y decía yo, guacala, qué asco que te den el pelo de un muerto, decía yo. No, o sea, yo era una patoja de 12 años. No estaba pensando en el amor, y menos en un amor tan idealizado y tan romantizado a lo Disney como María. Si me hubiese llegado probablemente a los 14, 15 años, cuando uno está enamorado del amor, y como diría un conocido, uno cree en el amor y corre desnudo por el campo, decía, probablemente me hubiera gustado. Sin embargo, por ejemplo, tuve que leer El Anda Solo y me encantó, ese me encantó, o sea, porque yo pensaba, y cuando describía que sí, que no sé qué, que el sangrado, que los borbollones de sangre, yo hasta me imaginaba que el sangrerío, así, una cosa espantosa, me encantaba. Entonces,
No hay libros buenos, no hay libros malos, hay libros para todos. Hay que aprender a buscar para llegarles a los niños. Les cuento una anécdota. Yo obviamente tengo una hija lectora. Intencionalmente la formé lectora. No tenía de otra opción ella. Leía o leía. Y leímos juntas cuando ella andaba como por los 13 años, El niño de la pijama de rayas. Que no era un niño, no era un libro adecuado para niños, pero lo leímos juntas. Y entonces, igual, así tipo novela, en lo más emocionante yo cortaba la lectura. No, ya es hora de dormir. No, que vos siempre me dejas a mí, lo más emocionante. Los hijos que alegan por todo, ¿verdad? Y coincidió que nos faltaban como unas 10 páginas para terminar el libro y yo tenía que salir de viaje al interior de la República. Y entonces lo terminamos de leer hasta que yo regrese. Que no lo vayas a leer vos solita. Vaya, está bien, te lo prometo, que no sé qué. Yo regresé y lo leímos. Y el libro tiene un final así como que se quedó uno, no me lo esperaba. Y me extrañó que su reacción fuera muy tranquila. O sea, sí trató de montar el show y todo, que sí lo había leído cuando yo no estaba. O sea, cuando los logras empatinar, se van solitos, ¿ya? Pero es un esfuerzo consciente. El punto aquí, creo yo, es que tenemos que tener claros que eso no es magia. Eso no pasa por azar. No es que unas personas tengan suerte y el espíritu de la lectura descendió sobre ellos. No, hubo un adulto significativo, importante en su vida, que fue modelo, que hizo algo, que llevó a esa persona a enamorarse de la lectura. Yo tengo una experiencia de vida, me pasó leyendo Mira si yo te querré, y iba yo una mañana para la oficina, en ese tiempo, les digo yo, cuando uno se moviliza en transporte público, y llegué muy temprano y entonces me quedé en un restaurante de comida rápida, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, me quedé con mi taza de café leyendo el libro porque estaba emocionada, porque ya lo iba a terminar. Y el libro tiene un final que uno no se lo espera. Uno ha leído 300 y pico de páginas y jamás piensa que va a pasar lo que pasa en el libro. Y en la última página es un desenlace terrible, de esos que te estrujan el corazón. Yo lloraba a mares sobre el libro. Yo lloraba y lloraba y lloraba sobre el libro. Y se acerca una señora y me dice, se siente bien, está bien, necesita que le traiga algo. Porque la lectura nos envuelve. La lectura nos Correcto. cautiva. La lectura nos ayuda. ¿Ya? Tengo un amigo que es religioso y dice, a mí me gustaría que me metieran preso unos 5 años para tener tiempo de leer. Yo De verdad, a quienes nos gusta leer nunca tenemos el tiempo suficiente, la plata suficiente, y siempre ¿ya? queremos otro libro más. Y siempre queremos otro libro más y esa mala costumbre que tenemos de comer todos los días nos obliga a trabajar y no dedicar nuestro tiempo a leer. Sí. Sí. Ah, les cuento que Alicia Barrera dice, leí hace muchos años un libro que uno de los capítulos se llama Vivir en estancos. Cada día y me marcó, dice. No sé si tú y yo ya lo has leído, lo has escuchado No, o algo. no, no tengo ni idea de cuál es. Vivir en estancos cada día, lo vamos a buscar. Y dice Brenda, y la resaca del lector. Sí, esa es otra cosa. Termina uno unos libros y se queda con ese sentimiento, extraña a los personajes. Sí, A mí me pasó leyendo la trilogía de Millennium, les digo yo que yo todavía extraño a Lisbeth Salander, es un personaje extraordinario, todavía le extraño, les digo yo ocasionalmente, espero, pero falleció el autor de esta trilogía, pero me encantaría que hubiese seguido escribiendo sobre ella. Se enamora uno. Los jóvenes dicen que así, que tú crees que te enamoras del personaje literario, que no, pero no enamorarse mm, desde la perspectiva de solo romántica, sino realmente el autor logra llevarlo a un nivel que crees que conoces a la persona. sí, Violeta, por ejemplo, de Isabel Allende es un personaje que a mí me fascina. Eh, la descripción que hace de sí misma en su libro del personaje Violeta es extraordinario. Creo que es una autora que tiene unos personajes increíbles, muchos basados en personas reales, porque habla mucho sobre personas de su familia extraordinaria. Pero, por ejemplo, en este libro V13, que es una narrativa sobre el juicio terrorista de los atentados de París, eh, tiene
una frase hacia el final del libro, cuando él es un periodista que está narrando el juicio y al final le pregunta a otro periodista si va a ir a un juicio que va a haber en Bruselas. Y él dice, creo que un juicio de terrorismo es suficiente para una vida, porque ha escuchado cada cosa y les decía yo lo empecé a leer y no había llegado a la página 60 cuando ya había llorado 2 veces de escuchar la descripción de la muerte de los jóvenes en el Bataclan. Tenía muchos años también de no leer fantasía y a finales, bueno, no a finales, el 31 de diciembre empecé a leer Alas de Sangre y lo terminé el 4 de enero. Y entre la fantasía, que si los dragones, que si esto, que si lo otro, hubo una frase que me fascinó y dice, basta con que una generación decida cambiar la historia, otra generación decida escribir esa falsa historia y otra generación decida enseñar esa falsa historia para que esa falsa historia se convierta en realidad. Y es un libro de fantasía. Entonces aprendemos, generamos conciencia de lo que leemos también. Mm, Jamás yo me atrevería a decir, este libro es bueno, este libro es malo. Creo que los libros nos llegan justo en el momento en el que los necesitamos. Hay gente que critica a ciertos autores, como por ejemplo a Coelho, a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Creo que han llegado y han llegado a los corazones, cerebros, vidas de personas que por algo están ahí. Hay gente que lo sigue mm, necesitando y lo sigue leyendo. exactamente. Te quiero comentar, Brenda, que Clara Luz Solares te manda saludos y te felicita. También Betsy Sorín, excelente intervención, tan realista y conceptual. Carlita García menciona, ¿quién no conoce el barbuchín? Que dice, Bello. Pablito, mi hijo, manda felicitaciones y que su primer libro fue Barbuchín y Ana Frank. Diana Frank. Bello. ¿Qué te parece? Bello. A, El a- barbuchín a mí me encanta. a ver si Marco tiene alguna historia con Barbuchín. Pues la verdad es de que Barbuchín fue un libro que a mí no me tocó leer, Ah, ¿verdad? Pero estamos Sí, a tiempo. recuerdo que exacto. fue otro libro que nos pusieron de lectura, pero sí leí Barbuchín después, ¿verdad? Porque todo el mundo hablaba de Barbuchín, mis amigos, mis amiguitos, que el Barbuchín no sé qué, que Tifón, que no sé quién, que Tragaleguas, que no sé cuánto. Y entonces conseguí el libro, que me lo prestaran, lo leí. Y pues sí, es una experiencia de comprensión. Ahí sí que comprensión de lectura, imaginación, fantasía, lenguaje y todas esas cuestiones, pues, ¿verdad? Mm, Y, pero sí, tuve esa experiencia posterior a poder leerlo, pues ya unos 2 o 3, yo creo que estaba como en cuarto de primaria cuando lo leí. ¿Verdad? Pero sí me apasionó, me lo leí en un rato, porque esos son, como son libros pequeños, pues relativamente se leen en un rato, en horas, ¿verdad? Y respecto a lo que decía Brenda, pues sí, los libros le dejan a uno muchas enseñanzas y cuando mencionaba lo de las frases, que una frase que le impactó, que esto, realmente sí hay libros que tienen frases que se quedan pero clavadas totalmente en el alma, ¿verdad? Em, y que le despiertan a uno unas emociones muy fuertes. Pues yo leí mm, un libro que se llama Yo Judas, no recuerdo ahorita el autor, pero es una versión de lo que pudo haber sucedido con Judas cuando entregó a Jesús, no por ambición, sino que porque pensaba que en él había una solución política y que él iba a ser nombrado rey. Y se notaba qué angustia porque él estaba viendo tras las cortinas cuando Pilatos estaba preguntándole a Jesús. Y decía, Jesús, contéstale, Jesús, dile tal cosa, Jesús, no te quedes callado. Pero cuando yo lo leía sentía la angustia del personaje que casi le gritaba para que Jesús hablara y no tener esa respuesta, pues no escuchar a Jesús que dijera lo que él quería
Realmente es impactante esa escena de la novela, del libro, ¿verdad? Y como leo, son cosas que en cada libro le van dejando a uno más de alguna frase o más de alguna escena que se queda así, pero fija. Brenda, ¿algún libro te marcó o te ha marcado? Eso es difícil. A ver, entre Eso es bien todos. difícil. Creo que tengo varios libros favoritos. Ya mencioné algunos. La Dama de las Camelias creo que fue porque la leí siendo muy joven, en esa época en que uno está enamorada del amor. Em, esta que les comentaba, Mira, si yo te querré, de Luis Leante. Si mal no recuerdo es de él. No, no estoy segura. Si mal no recuerdo es de él. Me gustó muchísimo también. Em, mm, la verdad es que como tuve que leer muchos libros de psicología en mi proceso de formación, creo que esos aportan a la construcción de la personalidad. Por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente Ujú. efectiva, Los 4 acuerdos. Los leí en el marco de mi proceso de formación de psicología. Creo que aportan mucho a la personalidad. Si me pasara esto que dicen, si solo pudieras salvar un libro Ujú. yéndote a otro planeta, ¿cuál sería? ¿Cuál salvarías? ¿Cuál salvaría? Ujú. Es complejo. Probablemente, Masada, tal vez. Es una novela sobre la historia de Masada, la resistencia que tuvieron los judíos. A pesar de no ser un libro informativo, tiene hechos informativos, pero creo que es un libro que construye mucho la, la idea de la fuerza del ser humano. Ese y otro que me fascina, y no sé si me fascina por su contenido o porque me costó muchísimo conseguirlo, es El infierno de Treblinka. Treblinka fue un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial que cuando los nazis se dieron cuenta que estaban perdiendo la guerra, decidieron destruirlo todo y quemaron registros y quemaron absolutamente todo. Entonces no quedó registro sobre Treblinka y los cálculos que se hacen de las muertes de judíos que hubo en ese campo fue con base en la cantidad de gente que cabía en los trenes y la cantidad de trenes que llegaban al campo de concentración cada semana. Tan así que se cree que no fueron 6 millones de judíos los que fallecieron en la Segunda Guerra, sino que fueron más, porque Treblinka fue incluso mucho peor que Auschwitz. Y es un libro chiquitito que me costó muchísimo encontrar y me lo entregaron un viernes como a las 2 de la tarde y para sábado lo tenía leído porque no dormí esa noche por leerlo, me fascinó. Eh, no, uno no puede elegir uno, pero creo que aquellos donde te hacen reflexionar sobre las capacidades, las bondades, las maldades del ser humano son los que te construyen como persona y como parte de esta humanidad. Hay un libro que se llama Cuando el mundo gira enamorado, que es una semblanza de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Ujú. Y cuando uno lee El hombre en busca del sentido, si va leyéndolo paralelo con Cuando el mundo gira enamorado, dice uno, bueno, tiene partes copiadas, este lo copió y lo pegó, diríamos ahora. Es muy semejante, pero es la historia de un judío justamente que se casa y recién casado inicia la guerra. Entonces permanece firme y sobrevive porque tiene la esperanza de que al final de la guerra va a encontrar a su esposo. Pero de regalo de bodas le ha dado un par de aretes en forma de mundo. Ese ha sido su regalo de boda para su esposa. Entonces, a lo largo del libro va narrando todo lo que vivió durante la guerra, en lo que pensaba en su esposa, describe su olor, la relación, cómo la ama. Termina la guerra y él sobrevive y no encuentra a su esposa. Y en un momento X, caminando por las calles, no recuerdo dónde se desarrolla, si en Polonia, no recuerdo, encuentra una joyería donde lo que hay en la vitrina son restos de joyas que han logrado salvar, donde la gente está tratando de levantar sus negocios de nuevo y encuentra un arete en forma de mundo. Entra, lo pide, lo ve y reflexiona porque se da cuenta que ya nunca va a encontrar a su esposa. Y al final dice, está un poco abollado, está un poco lastimado, pero aún así
el mundo gira enamorado. A pesar de todo lo que ha vivido, tiene fe todavía en el mundo. ¿Qué te parece, Marco? Sí, realmente, como les digo, son cosas que van quedando, pero ahí sí que como calcomanías en el alma, ¿verdad? Sí. Y sin duda, así como este, deben haber otros libros también que han de haber quedado ahí eh, como, como una huella indeleble, ¿verdad? Como tatuajes que, que uno nunca se los va a poder quitar, pues, ¿verdad? Porque hay libros que de verdad le impactan a uno totalmente. Yo, como le digo, Judas es un libro que a mí me impactó demasiado, ¿verdad? Y pues hay otros libros por ahí que a uno les van gustando, porque que o me gusta la poesía o me gustan los cuentos. Por ejemplo, leer cuentos de Marco Augusto Quiró, a mí siempre me encantó leerlo, era un gran escritor de cuentos, aparte de su talento en la pintura, ¿verdad? Y son cosas pues que uno las va ahí teniendo como que este libro nunca se me tiene que perder, ¿verdad? Mm, Em, Respecto a la lectura en idiomas mayas, yo creo que, no sé qué opinión tenga, pero creo que en los últimos años, afortunadamente, creo yo, se ha logrado tener una producción muy amplia de este tipo de literatura, pero qué tan fácil o tan difícil es el acceso, pues, mm, ¿verdad? Principalmente en las comunidades lingüísticas. Y tenemos una serie de factores que tienen que ver. Hace poco platicaba yo con un grupo de maestros justamente sobre esto y el asunto es que vamos a suponer que tenemos un libro X en cachiquel, pero es diferente la variante del cachiquel que se habla en Chimaltenango de la que se habla en San Juan Zacatepeques, por ejemplo. Entonces, el asunto es, si bien es cierto, hay instituciones que han hecho esfuerzos muy grandes por tener esa recuperación de esos saberes ancestrales y llevarlos y reproducirlos en el idioma. Recuerden si ustedes que siendo un país que no lee, tampoco somos un país que produzcamos libros. Entonces, encontrar a las personas que escriben, encontrar a alguien que les publique es bien complicado, es bien difícil. La gente muchas veces tiene que invertir su plata en imprimir sus libros y no tenemos un mercado todavía. La necesidad está. La gente necesita los libros en sus idiomas, mm, pero no es un mercado atractivo porque no es un mercado amplio. ujú, Entonces, hay sectores muy reducidos que hablan un idioma y lo trágico de eso es que se está perdiendo todo ese conocimiento, todas esas historias, todas esas anécdotas, todos mm, esos saberes que son ancestrales y por no poderlos recuperar o por no ser igualmente significativos si se recuperan en el español que si se recuperan en el idioma originario son diferentes también. Esa es una tarea que tenemos pendiente todavía, trabajar esa recuperación de de los idiomas, pero como les digo, hay instituciones que han hecho un trabajo fabuloso con la Fundación Riken, por ejemplo. Ellos en las comunidades donde trabajan, tienen diálogos con las personas mayores y recopilan esas historias y han publicado algunas de esas historias para trabajarlas con niños y se han convertido en libros para niños. Esa todavía es una tarea pendiente, bastante pendiente. Y son pocas las editoriales que también que publican este tipo de libros, ¿verdad? Sí. Son dos o tres que andan por ahí haciendo ese trabajo, ¿verdad? Yo tuve la experiencia cuando trabajé en una institución dedicada dentro de alguna de sus funciones, pues, la literatura. Y llegaban de proyectos de edición de libros mm, bilingües o solo en el idioma originario, ¿verdad? La verdad es de que a mí me quedó ahorita un poquito la inquietud cuando usted dijo de que el cachiquel que se habla en una región puede tener variantes respecto a otra, porque la Academia de las Lenguas Mayas hace una revisión del texto
Me imagino que en un solo patrón, pues, ¿verdad? Sin ver esas variantes. Entonces, qué tan fácil va a resultar al final de cuentas leer un libro de una área a otra? Si va a tener ciertas diferencias, aunque de haberlas, pues tendrían que ser muy mínimas, muy, casi imperceptibles, podría decirse. Pero sí, puede ser en algún momento un problema el hecho de que, por ejemplo, si el cachiquel o el quiché se hablan en regiones que son relativamente lejanas, ¿verdad? De comprender ese mensaje que puede llevar ese libro. Es complicado. Yo la verdad es que como no soy lingüista, no entiendo todavía todo ese tema de las variantes y todo el asunto. No conozco tampoco a profundidad el trabajo que hace la academia de las lenguas mayas, pero mi comentario y mi experiencia es con base en conversaciones con los maestros, que ellos dicen que sí hay variantes, y como son los que utilizan el idioma para enseñar, ellos son los que saben. Yo solo les cuento lo que me han contado. Sí, pues. Brenda, quiero comentarte que te siguen mandando saludos y felicitaciones. Está el licenciado Juan Basilio Taay, está María Eugenia, Silvia Herrera, y hay un mensaje muy especial que te lo voy a leer textual. Es de Vivi Yadira Obregón. Dice, saludos a Brenda y mi admiración. Fui su alumna en la universidad y extraño sus cursos, su forma de transmitir conocimientos. Oh, tan bello. Y Un te abrazo. hacen una pregunta. Dice Silvia Díaz, si le puedes decir a qué libro te hacía referencia cuando era el último libro que te podías rescatar, que estabas Ah, hablando con aquella pasión y todo. hablé del infierno de Treblinka y de cuando el mundo gira enamorado. Ok. Entonces, algunas técnicas que podamos nosotros realizar, ya que somos lectores, ¿qué otras técnicas podemos realizar nosotros? ¿O qué sugerencias nos das? Para sí mismas, ¿Sí? lean todo lo que puedan, lean cada vez que puedan, cada vez que salgan lleven un libro, porque no saben en qué momento les va a tocar que hacer una cola en el banco, en qué momento se van a quedar completamente paradas en el tráfico y van a tener que apagar el carro. Siempre lleven un libro, siempre lleven un libro. Tienen que esperar 15 minutos para entrar con el dentista, con el médico, lleven un libro y lean todo ese tiempo que puedan. Em, busquen autores destacados, bien comentados. Hoy por hoy hay muchísimas plataformas especializadas en lectura donde uno se suscribe y puede leer los comentarios que la gente hace sobre los autores, sobre los libros, sobre sus publicaciones más recientes. La gente compara el escrito anterior, el libro anterior que hizo este autor. Se evidencia que ahora que es su vida tal o cual, la gente analiza desde esa perspectiva los escritos que hacen los autores. Hoy por hoy hay muchos perfiles, muchas personas de los influencers que su trabajo y el contenido que producen, creo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos es valioso porque leen libros, los comentan, lo recomiendan y te dicen, este libro es bueno por tal o cual, este libro te va a llevar a analizar tal o cual cosa, este libro no pierdas tiempo en leerlo, no sirve para nada. Por supuesto, con el criterio propio, pero sí le va sirviendo a uno para tener nortes de qué ir leyendo. Hay gente que de verdad hace unas recomendaciones muy buenas sobre el material para leer. Es un poco frustrante, sí, porque en Guatemala no se consiguen todos los libros. Entonces uno los tiene que mandar a pedir y salen muy caros. Eso sí, ténganlo en cuenta. Es un gusto y un vicio muy caro. La lectura es un vicio muy caro. Eh, uno tiene que decidir dejar de comer para comprar libros. Pero vale la pena. ¿Qué otra cosa les recomendaría? Si tienen sobrinos, si tienen hijos, léanles. Que está muy chiquito, que es un bebé, no importa, léanles. Léanles, regálenles libros. Em, yo, pues mi hija ya es una adulta, está grande y todavía tengo amigas que tienen hijos pequeños y me invitan a las piñatas. Yo creo que porque les gusta que les regalen libros, se me hace que el amor va por ahí, que siempre regalo libros. Entonces, estoy muy actualizada sobre los libros infantiles, porque compro todavía libros infantiles. Y les digo, extraño
comprar libros infantiles para mi hija. Entonces, regalo libros porque, de plano, me los disfruto porque llego a la librería, mire, tengo que dar un regalo, es un niño así, así, y lo leo. Entonces, sigo leyendo libros infantiles. Eso es bueno también. Me gusta, me mantiene actualizada con temas infantiles de los libros. Creo que la mejor herencia que le podemos dar a los niños es enseñarles que la lectura es bonita, que la lectura te salva, que la lectura te acompaña, pero sobre todo que la lectura te enseña. Uno aprende a través de la lectura, conoce lugares a través de la lectura, conoce personas a través de la lectura. No sé, Y es rico hablar de lectura, porque nunca se acaba el tema de la lectura. Es sí, fabuloso. así es. Una consulta, si usted tiene alguna recomendación o alguna experiencia o algo. ¿Cómo combatir el gran enemigo que tiene la lectura, perdón, en los niños, que es esto? Mm, Porque No tengo lo la que respuesta. sí, porque No lo que tengo la... sucede es que los papás, con tal de que el niño esté tranquilo, pues ahí le dan el teléfono para que se la distraiga, niñera. ¿verdad? Y se pone a Ajá. cualquier cosa. Pero alguna forma o qué, qué sé yo, No, no sé, Marco, se me ocurre. no tengo la respuesta. La televisión en nuestro tiempo fue una buena niñera, el teléfono hoy es una buena niñera. Sí, Yo creo que hay que utilizar reglas. Para el uso de la tecnología hay que tener reglas. A ciertas edades el niño no tiene por qué tener acceso a la tecnología y hay que tener horarios y el uso de la tecnología tiene que tener un objetivo. Si es por entretenimiento, uno no pasa todo el día entreteniéndose, ya quisiera uno. Entonces, si te vas a entretener con la tablet, con el teléfono, de qué hora, hay que respetar los horarios. No sé, la verdad es que no sé, lo que decíamos hace un rato, la realidad ha cambiado. sí, La mucho. realidad ha cambiado de cuando nosotros crecimos, como les decía yo. En mi casa uno se entretenía leyendo porque ya estaba peleando con el hermano, no podía salir a la calle porque estaba castigado y no podía ver la televisión, entonces no le quedaba de otra más que leer. Y tenía la suerte de tener el almanaque Escuela para Todos y las elecciones. Eh, reglas. El uso de la Sí. tecnología requiere reglas. Sí, porque la Y tecnología realmente se ha vuelto un enemigo, pero potentísimo ante el hábito de la lectura, pues, ¿verdad? Porque qué bueno que, por ejemplo, los niños, en lugar de estar buscando los juegos, buscaran, qué sé yo, historietas solo con figuras que son entendibles, pues, ¿verdad? Y ya cuando empiecen a leer algo que les llamara la atención, que los papás dijeran, mire, lea esto que está aquí, lee lo que es este parrafito, esta cosita que salió, algo. Pero generalmente la mayoría de los padres dejan al teléfono de niñera, pues, ¿verdad? Y el niño busca los juegos para entretenerse, ¿verdad? Y lamentablemente el juego envicia. Brenda, una estamos de acuerdo. preguntita. Sí, Eh, ¿Qué prefieres, los libros digitales o los impresos? ¿O cuál recomendarías más? a mí, a mí, me gustan más los impresos. Em, creo que, igual que la lectura requiere que sea en papel, igual que la escritura a mano. ¿Por qué? Porque activa ciertas funciones cerebrales. Independientemente de la práctica de lectura que tenemos algunas personas que marcamos nuestros libros, escribimos a los márgenes las ideas o las reacciones que tenemos con Ujú. base en lo que estamos leyendo, el hecho de leer en papel y el hecho de escribir a mano activa ciertas áreas cerebrales. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Que después podamos pasar a la lectura digital y a la escritura digital, pero necesitamos previamente la lectura y la escritura en papel, todavía. Probablemente cuando nuestro cerebro ya esté más modificado por la tecnología, eso deje de ser necesario. Probablemente cuando se hagan más investigaciones, digamos, perdón por la bulla, que eso ya no es necesario, pero por el momento la neurociencia nos dice necesitamos leer en papel y necesitamos escribir todavía. Marco, ¿qué prefieres, el impreso o el digital? No, yo en lo personal prefiero lo impreso.
¿verdad? Lo digital, pues, tiene la facilidad de cargarlo en la mano y todo, pero más cuando uno ya necesita del auxilio de los lentes para poder leer, ya cuesta un poquito más, ¿verdad? Pero sí pienso de que lo impreso nunca va a morir, ¿verdad? Siempre, siempre van a haber libros y siempre van a haber librerías que van a tener ese recurso del papel para poder plasmar ideas. Ok. Y quiero agradecer todavía a las 55 personas que están conectadas, te cuento. Qué Brenda, alegre. 55 personas. Y quiero preguntarles a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para nuestra invitada del día de hoy, porque hay de aprovecharla. Entonces les voy a dejar un par de minutitos y no sé si Marco quiere comentar de nuestro próximo invitado. ¿Y en qué fecha sería para que las personas aquí lo anoten en su agenda de una vez? Y pues, como dijimos al principio, este es un proyecto que va a tener cualquier cantidad de temas a lo largo del tiempo que logremos estar en el aire, gracias a la audiencia de todas estas personas que, como hoy, esperamos que nos visiten también en futuras sesiones. Y nuestra próxima reunión va a ser el 20 de marzo, día miércoles siempre. ¿Verdad? A la misma hora, 8 de la noche, y vamos a tener un invitado de lujo, el doctor Fernando Urquizú, historiador egresado de la Universidad de San Carlos con doctorado. Y pues ya hemos tenido pláticas con él de que vamos a abordar un tema bastante, bastante interesante, bastante, bastante apasionante, como todos los temas que él maneja. Yo creo que es una persona de muchos conocida que atrae por la forma tan dinámica con la que maneja sus temas, la forma en que los conoce y los va relatando, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a tener algo relacionado con esta época que estamos viviendo, ¿verdad? Desde lo tradicional, desde lo histórico, desde lo cultural, ¿verdad? Y pues sin alejarse de lo espiritual, que es la esencia, pero van a ser temas muy, muy importantes. Estamos seguros de que quienes se conecten ese día van a disfrutar de ese programa. Ok. Entonces, Marco, repitamos el día, la hora e invitado, por favor, para que los anoten ahí. 20 de marzo, miércoles a las 20 horas. Invitado el doctor Fernando Urquizú, historiador, doctor en historia y un, todo un personaje de los conocimientos en cuanto a historia de Guatemala, especialmente en los temas culturales. Ok. Gracias, Así es lo que esperamos, esa audiencia de ustedes, esa respuesta, para que estén con nosotros y también pues tengamos ese momento de diálogo con él, esa interacción a través de estos medios. Gracias, Marco. Y ahorita sí hay una lluvia de preguntas para Brenda. Qué alegre. Dice Lucy, ¿algún libro de lectura que me recomienda? Pero no dice género ni nada. Entonces, Sí, si Lucy me puede ahí ampliar la pregunta, se lo voy a agradecer mucho. Dice Wilfredo de León, buenas noches. ¿Qué libros recomiendas para comenzar que los adolescentes comiencen a leer? em, por hoy tenemos una ventaja y es que creo que ha crecido mucho la industria de los libros juveniles. Em, Invisible, Wonderful, Bajo la misma estrella, Cuando no hayan más estrellas que contar. Son libros juveniles, son libros de amor, son libros de la experiencia que viven los jóvenes en esa necesidad de la aceptación y pertenecer al grupo cuando son adolescentes.
creo que orientan mucho. La industria hoy está, pero de verdad, cargada de libros para jóvenes. Hay varios perfiles también que son específicos de jóvenes que producen contenido para recomendar lectura para jóvenes. Hay varios perfiles en Instagram y en Facebook que pueden orientar. Creo que es necesario conocer y recordar lo que nos interesaba a nosotros cuando éramos jóvenes. Nos interesaba el amor, nos interesaba la amistad, nos interesaba el sentirnos parte de un grupo, el que no nos estuvieran presionando sobre qué iba a ser nuestra vida, el encontrarnos a nosotros mismos. Eso creo que ayuda bastante. Creo que los clásicos tienen su momento, pero los jóvenes necesitan su momento para acercarse a la lectura juvenil y hay que dejarlo. Nosotros los adultos pensamos, no, es que ¿por qué vas a perder el tiempo en leer esas cosas de vampiros? Pero para ellos es una historia de amor ideal, hay que dejarlos, que disfruten su momento, que gocen con eso. Que el Harry Potter no, que es solo entretenimiento, sí, pero hay que dejarlos, que lo disfruten, que lo gocen. Hay que hacerse a un lado para que ellos seleccionen sus temas de lectura también. No hay que presionar. La lectura no se impone, no se logra a la fuerza. Tiene que ser algo que aprendan ellos a acercarse. A muchos de nosotros comíamos vegetales de chiquitos porque no nos quedaba de otra. De ahí, cuando tuvimos la posibilidad, dejamos de comerlos. Cuando nos dimos cuenta que eran necesarios, nos volvimos a acercar a los vegetales. Hay que darle tiempo al tiempo. Y a los jóvenes se van a alejar de la lectura durante un tiempo cuando uno se los forma de chiquitos y luego van a regresar. No suframos por eso, no presionemos por eso. Lejos de ayudar, si presionamos, los vamos a alejar más. Ok. Gracias, Brenda. Y preguntan si hay algún club de lectura. Hay varios, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín tiene algunos clubes de lectura muy buenos y no es necesario ser estudiante de la universidad para participar. Puedo decir nombres de librerías. Las librerías Stofos y Quitapenas también tienen clubes de lectura, muy buenos también. La ventaja con ellos es que programan, por ejemplo, su club de lectura para un año, que eso implica leer 12 libros porque es uno por mes. Entonces uno sabe cuándo van a ser, en qué horario van a ser, quién los dirige, aportan mucho. Incluso le dan a uno descuento por comprar el libro para participar en el club de lectura. Durante la época de pandemia fueron virtuales, ya volvieron a ser presenciales. Son los que yo conozco, me imagino que deben haber más, pero no. Tengo entendido que algunas municipalidades tratan de impulsar también la lectura. Parece que la TECA tiene club de Sí, lectura la TECA también, también tiene, sí, es ¿verdad? cierto. Y no sé si todavía en el Museo del Ferrocarril No estén sé. trabajando un proyecto de lectura que tenían, ¿verdad? Y hay varias entidades que sí se dedican pues a motivar a la lectura a través de estos clubes. Antes un paréntesis, nos mandan saludos a Ana María Bravo Lara, Elizabeth Pérez y desde Santa Cruz, Verapaz, Delfina Mencos, Ok. Muchas gracias. que también Lucy, están. sí, de verdad está muy interesante esta charla. Nos pregunta Lucy, un libro entretenido que me recomiende Brenda para empezar el hábito de la lectura. Es muy Un amplio, libro, un libro entretenido. que enganche desde las Ujú. primeras páginas. Si es para entretenerse, Lucy, solamente para encontrarle el asunto y para no asustarla, que no sea un libro muy grande, La paciente silenciosa. Tiene un final que uno no se lo espera y lo mantiene en jaque. Es una novela. No es muy grande, no es muy complicado de leer. Violeta, no es muy grande, no es muy complicado de leer, es una historia muy entretenida. ¿Cuál otro podría ser? Hay un libro que se llama Ellas Hablan, que es la historia de un grupo de mujeres menonitas que están en una asamblea porque muchas de ellas fueron víctimas de abuso y están tomando decisiones con relación a su vida de la colonia menonita donde ellas viven. Muy interesante cómo ellas analizan y discuten a pesar
de sus creencias y de la concepción con la que han crecido de ser mujeres. Es un libro muy, muy interesante también. No son grandes, son fáciles de leer, son entretenidos, pero si no tiene el hábito de lectura, Lucy, le recomiendo que empiece con libros juveniles, también ayudan. Hay un libro, no es muy, muy antiguo, es bastante reciente, no es juvenil, es de fantasía. No es juvenil porque tiene capítulos muy fuertes, con la información muy explícita que dan, pero es muy entretenido. Alas de sangre. Uno lo ve y parece un libro juvenil. No, insisto, no es un libro juvenil. No, no es para que tiene escenas fuertes. Pero es muy entretenido. Si usted es adulta, léalo, le va a gustar, se va a entretener, se va a enganchar. Prepárese porque sí tiene unos capítulos que están un poco altos de tono, pero es entretenido y es fantasía. Gracias, Brenda. Aquí hacen una pregunta que me parece muy interesante, como todas las anteriores. Dice, ¿cómo abrir la brecha en áreas rurales donde no llegan libros, mucho menos los mejores libros? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Podemos escribir. Necesitamos escribir. Necesitamos enseñar a escribir. Un convenio que existía en algunos periódicos, nuestro diario, el Diario de Centroamérica, en su momento con Prensa Libre, y el Ministerio de Educación publicaba historias y textos informativos justamente para que ese material llegara a las escuelas. Y hubo maestros que fabulosa y religiosamente coleccionaron los textos. Necesitamos escribir, necesitamos enseñarle a los niños a producir sus propios textos y que se los intercambien entre ellos. Desde el punto de vista de la escritura, a mí me fascina toda la propuesta pedagógica de Freinet. Freinet decía que enseñar a escribir es enseñar a pensar. Y de hecho, yo la concepción que tengo de la escritura, filosóficamente hablando, la tengo desde la propuesta pedagógica de él. Y contrariamente, él decía, y él no estaba de acuerdo con los libros de texto porque decía que los libros de texto enseñaban qué pensar. Y en la educación había que enseñar a pensar, no qué pensar. Entonces él proponía que uno debía, desde una propuesta didáctica muy bien estructurada, que uno debía enseñarles a los niños desde muy pequeños a escribir, a revisar, a corregir y a publicar sus textos. Y ese publicar sus textos era presentarlos y hacían intercambios entre escuelas. Entonces, la escuela 1, los estudiantes de la escuela 1 mandaban sus escritos a los estudiantes de la escuela 2 y la escuela 2 mandaban sus escritos a los estudiantes de la escuela 3 y escribían sobre los animales, sobre el lugar, sobre la comunidad, sobre lo que soñaban ser, sobre lo que les hacían falta, sobre sus necesidades, sobre sus familias. Pero obviamente debían ser escritos de calidad. Entonces allí era el trabajo del maestro donde él se aseguraba que las producciones literarias que producían, valga la redundancia, los alumnos de su escuela fueran de calidad para que llegaran a otra escuela. Si nosotros nos vamos a sentar a que el gobierno, las editoriales, quien sea, nos dote de libros, eso no va a pasar. O sea, eso no va a suceder. Es muy caro y yo personalmente, esa es una idea mía. Creo que en Guatemala a ciertos sectores les conviene que la gente no lea, porque eso es no pensar. Mm. Y la gente que no piensa es fácil de manejar. Entonces, eso no va a pasar. Tenemos que hacer la diferencia nosotros. Y me refiero a los maestros. Tenemos que enseñar a escribir porque la escritura nos da inmortalidad y nos ayuda a hacernos ver y nos ayuda a hacernos escuchar. ¿Qué podemos hacer? Enseñémosles a producir textos. Produzcamos nosotros los maestros textos de calidad para que los niños puedan leer. Hablemos con los ancianos de las comunidades, con las autoridades de las comunidades, las que valgan la pena, porque no todos valen la pena. Sus historias, sus experiencias, para compartirlas con otros. A mí me parece sumamente interesante el comentario que acabas de hacer y lo voy a fusionar con un comentario que nos dice Agustín Pelicó. Dice, en lo personal pienso que se debe dar énfasis en la lectura en los idiomas mayas, pues vivimos en un país eminente multilingüe. Pero como ya lo habías conversado anteriormente, casi no existe producción en idiomas mayas. Entonces, ¿qué mejor forma
de que ellos mismos crean sus propios textos y no se vaya perdiendo nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro conocimiento. Y qué mejor que ellos para darlos a conocer. Entonces eso me lleva también un poco al del Rabinal Achí, que se escribió y se sigue produciendo, se sigue conociendo a través de que fue ese proceso de cultura y traducción y es patrimonio cultural. Entonces me Exacto. parece muy acertado eso, de que aunque uno no lo tenga, uno puede crear y ser curioso y dar ese pasito extra que uno puede hacer sus propios textos. O sea que no podemos decir el gobierno me lo va a dar, yo no puedo hacerlo, sino que depende mucho de los maestros, de la actitud que tengan. Entonces yo no sé, Marco, si tienes algo que agregar sobre esto de los idiomas mayas, de los textos, ¿qué más Fíjense, podríamos hacer? fíjense que realmente esto es un tema que debería de ser de interés nacional, porque platicando una vez con una persona, me decía, yo quiero conseguir todo ese bagaje de información que tienen los ancianos en las comunidades, porque ese es conocimiento ancestral que Ujú. cuando estas personas se mueran, se va a perder, Sí, ¿verdad? La historia de no sé qué, o el rito de no sé qué, o cómo se creó tal comunidad, quiénes lo fundaron, que son cosas que son importantes, pues que aparentemente no son relevantes, pero que realmente dentro de un contexto histórico sí lo son, ¿verdad? Entonces me decía, urge, pero urge encontrar los medios para que todos estos ancianos se les graben esas historias que ellos saben, lo que conocen, las tradiciones, la historia, las costumbres, la cultura en sí, local y todo esto, porque muriendo ellos se perdió. ¿Verdad? Es lo que sucede, por ejemplo, con algunos bailes tradicionales, ¿verdad? De que el grupo los conocía y esto lo comento por una experiencia que tuve trabajando algunos proyectos, que hubo un baile, me parece que fue en Uspantán, que lo practicaban todos los años. Cuando vino el conflicto armado, todo el mundo se desbandó, todo el mundo se fue a diferentes lugares, algunos murieron, otros se fueron muy lejos, otros eran niños, y a la vuelta como de 20 años o algo así, empezaron a tratar de buscar a toda la gente que pudieran para poder rescatar esa historia. Una persona sabía una partecita, otra fueron a buscar la que sabía otra. Al cabo pasaron 1 o 2 años para encontrar a la que tenía otra parte, hasta que lograron completar todo el parlamento de la danza, los pasos como eran, que los fueron como armar un rompecabezas, ¿verdad? Porque fue armar un rompecabezas de cada una de las partes del baile. Y todavía para fortuna, alguien en su ranchito, antes de que se lo quemaran, había enterrado una caja. Y en esa caja encontraron una foto de los que integraban el baile y así recuperaron los trajes y las máscaras. Por lo menos casi en un 70-80% de lo que realmente era original, pero tuvieron casi la idea completa. Entonces, por eso es de que vale la pena que se escriban todas estas cosas, ¿verdad? Que se hable con los ancianos, con los portadores de toda esa cultura, para que hayan esa evidencia escrita y no solamente la tradición oral, porque los patojos no les van tomando importancia, lo van dejando o no lo aprenden completo y entonces ya son partes las que se van perdiendo en cada generación hasta el momento en que se llegue a perder todo, pues, ¿verdad? Por eso sí considero que es muy importante conseguir todo ese tipo de literatura y plasmarlo en el papel. Y nos hacen llegar un comentario, que no dejemos la sazón y las recetas. también. Ese es, ese es parte también de lo que se busca trabajar, ¿verdad?
En la institución donde yo trabajé, pues se trabajaron varios proyectos relacionados con la gastronomía y con la medicina ancestral, que ahí están los libros, ¿verdad? En ADESCA se pueden conseguir. Eh, pues sí, sí se ha trabajado también en eso. Algunas instituciones, ONGs y otras instituciones internacionales también han trabajado al respecto de eso. Pero, como dicen ustedes, como es un trabajo muy limitado, pues se quedan ciertos círculos, cierto espacio y no logra una difusión mucho más amplia, ¿verdad? Pero sí hay algo, no mucho, pero hay algo, pero lo ideal sería que fuera todo. Así es. Quiero comentarles que nos pasamos 37 minutos porque teníamos contemplado 1 hora de charla, pero está fabuloso y de La verdad verdad que todavía. parece que lleváramos 37 minutos. Qué bárbaros. Entonces, yo no sé, Marco, si tienes que hacerle alguna pregunta, alguna inquietud a Brenda, o vamos cerrando ya esta primera charla con Brenda, porque esperamos que nos acompañen otras. Bueno, pues yo creo que estamos, por lo menos tenemos las ideas más claras en cuanto a lo que se ha platicado, ¿verdad? Y pues ahí sería únicamente esperar inquietudes de las personas que nos están viendo, que ojalá no solo les haya gustado el programa, sino que también esperen nuestros próximos temas. Vamos a tener temas de toda índole, ¿verdad? Para todos los gustos, ¿verdad? Porque realmente temas para desarrollar y gente que nos pueda apoyar con hacer estas charlas así tan amenas como esta, de verdad, hay gente muy valiosa que puede ilustrar a las personas que nos puedan ver. ¿Y algún comentario de cierre, Brenda, que nos quieras dejar así, como que en la mente y que nos haga reaccionar tanto a los docentes como a las personas comunes y corrientes? Bueno, cuando nosotros platicamos con Violeta sobre esta conversación, Violeta me dijo, dame tu hoja de vida para leerla. Y le digo yo, no, solo presentarme como que soy apasionada de la lectura y la escritura. Por supuesto, esto ha pasado por un proceso de formación. Yo soy enemiga de lo que, y si mis estudiantes me están escuchando, me van a dar la razón, de lo que yo llamo romantizar a lo Disneylandia la educación. Y es que yo soy maestro porque tengo vocación. Disculpe, una persona con mucha vocación mal formado no hace nada bueno. Sí, es que nosotros entregamos el alma al ser maestro, sí, pero si no está bien formado, su alma no sirve de mucho para cambiar la educación. La lectura es un tema de educación. Una vez que hemos pasado por ese proceso de educación, nos enamoramos de la lectura. Entonces, por eso es un poco más realista. Pero la lectura es responsabilidad de la escuela. Y cuando digo responsabilidad de la escuela me refiero a responsabilidad de los maestros. Necesitamos maestros que lean, pero necesitamos maestros que sepan cómo se enseña a decodificar, cómo se enseña la fluidez, cómo se enseña la comprensión. No es una estrategia de sermón, es una estrategia de, bueno, hoy vamos a leer este texto informativo. ¿Qué necesitamos hacer antes de leer? Necesitamos leer el título, los subtítulos, de qué creemos que va a tratar el texto, qué información creemos que va a tratar aquí, cuál es nuestro supuesto, cuál es nuestra predicción de cuál va a ser la idea principal del texto, cuál es un hecho, cuál es una opinión del texto, quiénes son los personajes principales, qué pasó antes, qué pasó después. Ese nivel de análisis, de actividad mental, necesitamos enseñarle en la escuela. Si usted es docente y no lee, está dando un mal ejemplo. Si usted es docente y lee, va por buen camino. Si usted es docente y no sabe cómo enseñar a leer,
fórmese, prepárese, investigue. Hay información en línea, busque información. Es necesario enseñar a leer. Si usted enseña a leer y escribir de forma comprensiva, les está ayudando a aprender matemáticas, les está ayudando a aprender ciencias, les está ayudando a aprender sociales, les está ayudando a ser buenos ciudadanos, les está enseñando a ser mejores padres de familia. Usted está construyendo mejores personas, está formando mejores personas. Usted necesita mejorar su lectura. Fuércese, lea, trate de emplear esas estrategias. Leer no es hacer manualidades, leer no es hacer dibujitos, leer no es hacer planes. Leer es una función ejecutiva cerebral superior que hay que enseñar. Y de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Por muy bien que yo quiera hacer las cosas, si no tengo la preparación, estoy cometiendo errores. Necesitamos formarnos, necesitamos actualizarnos. Si usted es padre o madre de familia y quiere colaborar al proceso, como es la función que tenemos los padres de familia, no cuestione al docente. Déjelo que haga su trabajo. Créame que él sabe más de educación que usted. Si no le deja planas, por algo será. Si le deja planas, por algo será. Hable con el docente. Apoye al docente. El docente necesita su ayuda porque él también está trabajando con su hijo y los dos tienen un objetivo común, la mejor educación del niño o de la niña. Este es un trabajo de equipo y necesitamos ciudadanos que lean. Necesitamos cambiar la realidad de este país y lo tenemos que hacer con educación y con una educación de calidad, y la educación de calidad enseña a leer y a escribir. Pues magnífico la recomendación y el comentario. Yo creo que es sumamente valioso para que se tome en cuenta no solo por los maestros, sino que también por todas las personas que en algún momento pues también nos encanta encerrarnos en las hojas de un libro. Y yo creo que ha sido, bueno, creo que faltarían palabras para decir lo magnífica que ha sido esta charla, ¿verdad? Vamos a agradecer también la audiencia de Wilder Cifuentes, el poeta de la montaña, que nos escucha allá en San Marcos, ¿verdad? Que también por allá nos están viendo. Y creo que ha sido sumamente valiosa la charla del día de hoy. Tener una próxima, ¿verdad? Y que los que tengamos ahí nos va a quedar en las redes, pues nos va a quedar el espacio para que si alguien quiere agregar posteriores comentarios, pues también nos los haga llegar para ver qué les ha parecido el programa y qué inquietudes les quedaron y qué recomendaciones nos, ¿verdad? Y así es que, Violeta. Yo de verdad quiero dar un agradecimiento muy sincero a Brenda, que desde el momento que le planteé la idea estuvo anuente a participar, ah, con ese conocimiento que ella tiene sobre los libros, los temas, la enseñanza, el aprendizaje y todo lo demás. De verdad fue una charla, como le dijo Marco, muy interesante, muy productiva, aprendimos mucho. Yo creo que nuestra audiencia que todavía nos sigue en Facebook está impactada y como que si no se quisiera que terminara esta charla. eh, de verdad, yo creo que te vamos a invitar para una próxima, para una segunda fase de este tema tan importante como es la lectura. Brenda, de verdad, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por dar mucho más del tiempo que teníamos pensado, pero se puso muy interesante. Entonces no se puede cortar una plática así. Siguen mandando saludos, felicitaciones, dice excelente. Y de verdad, los esperamos el 20 de marzo a las 8 de la noche con el doctor Fernando Urquizú, que me imagino que va a estar otra ponencia muy interesante. Entonces, a toda nuestra audiencia, de verdad, muchas gracias por estar a esta hora todavía sintonizándonos y los esperamos en una próxima. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Feliz noche, Brenda. Feliz noche, Marco, por estar Feliz noche. conmigo acá. Feliz noche, Lean. Brenda. Un gran gusto haberla tenido en el programa. Buenas noches, Violeta. Gracias también por hacerme parte de este proyecto. Gracias a ti por aceptarlo también. Nos Feliz vemos noche. entonces. Feliz noche.
Igualmente, feliz noche para todos.